Debo entender que se van a desarrollar dos cuestiones aquí. Para el sistema en general, el ser humano es el que percibe el sistema. Pero la percepción del sistema no es algo tangible, ¿cierto? Por ejemplo, hay cuestiones subjetivas que el ser humano tiene. De hecho, que sus virtudes, aquellos sentimientos que tenga, no son palpables. Se sienten, pero no son observables. Tal vez las acciones que provengan de esos sentimientos o de esa subjetividad puedan ser vistas. Pero tú no puedes, por ejemplo, decir cómo es el amor en una persona. Si esa persona siente amor, siente cariño, esos sentimientos no son percibibles, ¿cierto? Correcto. Y cuando tenemos en una empresa o en una organización, estamos hablando de ciertas cosas subjetivas. Porque la subjetividad sobre un proceso empresarial o sobre cualquier proceso es algo que no se puede palpar. Por ejemplo, muchas veces se pide la identificación de la persona con la empresa para desarrollar cierto proceso que ya está delimitado en la empresa. La pregunta es, la persona, ¿cuánto da de ella como persona o como profesional para la empresa sobre ese proceso? Si lo está dando bien, lo está dando mal, regular, algo, poco, poquito, bastante, no sabemos. Es algo subjetivo. Porque generalmente lo que medimos es su productividad, que sí es objetiva, porque tiene una medida o es medible, ¿cierto? Entonces, si tú le dices a un programador, ¿sabes qué? Necesitamos en una semana esta aplicación. Tú lo que mides es a la semana la aplicación que esté hecha, pero tú no mides cuánto de desempeño profesional, como persona le puso, ¿no? Para desarrollar, o sea, generalmente lo que se dice entre comillas, con cuánto cariño lo hizo por la empresa, ¿no? Si se identificó con mi organización para que eso salga bien. Lo único que medimos son objetivos palpables. Y esos objetivos son el cumplimiento de procesos. Y ese cumplimiento de procesos implica metas, objetivos. En todo sistema, sea cual sea el sistema, siempre va a haber subjetividad y objetividad. Sin embargo, las personas, al estar tratando nosotros con personas, estamos tratando con algo subjetivo. La pregunta es, ¿los jefes que administran la organización ven al sistema tal igual como un obrero o un trabajador? ¿En qué piensa el jefe? ¿En qué piensa el jefe? En productividad. Piensa en metas a nivel global, ¿no? Y de ahí viene el triángulo, ¿no? de toda la jerarquía empresarial, ¿no? Arriba están los gerentes, ellos son los que piensan, los de abajo hacen nomás, ¿no? ¿Cierto? Pero entonces, cada persona tiene un distinto concepto del sistema, por la misma subjetividad. O sea, los dueños o socios de la empresa no quieren lo mismo para la empresa que el obrero. El obrero va a la empresa porque va a trabajar sus 8 horas y sabe que a fin de mes va a ganar su dinero, ¿no? O a cada quincena, no sabemos. Pero bueno, entonces lo objetivo para el obrero es que a fin de mes tengo un sueldo. Y que para ese sueldo tengo que trabajar 8 horas. ¿Cierto? El sistema para el obrero no es lo mismo el sistema para el gerente o para el socio. No es lo mismo. Pero la pregunta es, esa percepción no es la misma, porque el sistema sí es el mismo. Simplemente que la relación del sistema para un obrero, de los elementos que hay en el sistema, no son los mismos que la relación que ve el gerente. Porque el objetivo del sistema es distinto. Por eso es que decían que los conjuntos de elementos que se relacionan entre sí para un objetivo. Pero los objetivos generalmente vienen de algo que es subjetivo. A eso algo que no se puede palpar, que no se puede ver, no podemos de alguna manera hacerlo tangible. Bertalanffy y bueno, los padres de sistemas lo llamaron a esto, ¿cómo lo llamaron? Soft. Mientras que aquello que sí puede ser tangible
diseñado, modelado, medible, visto, percibible, de alguna manera, de manera tangible, a esto se le conoce por hard. Hard. Entonces, el concepto primario de sistemas es entender que los sistemas contienen, el sistema contiene la parte soft y la parte hard. Del inglés soft, esto es, no dice que es programa. El soft, referido a, el término inglés traducido es, soft, ¿qué es? Suave. ¿Y hard qué cosa es? Esta palabrita si la conocen. Dura. Entonces, el sistema se compone de soft y de hard. Soft, suave. Hard, duro. Entonces, estamos hablando de lo que no es percibible de manera tangible. Lo que es percibible de manera intangible, eso se le conoce por soft, que es el origen del sistema para el ser humano. ¿Cómo es que lo percibe? Si de manera tangible o intangible, de manera subjetiva o objetiva. Y es que generalmente no todos tenemos la misma subjetividad. Generalmente lo que nosotros nos acomodamos a un sistema que tiene un objetivo. Es objetivo, tiene una meta, un fin. Sin embargo, esa percepción proviene de la gente que es dueña de la empresa, ¿cierto? Que aunque no nos guste a nosotros, que los subjetivos de nosotros digan, no, trabajo ya porque no hay otra cosa, ¿no? Y sigo, bueno, cumplo mis metas, pero no me siento bien. Eso subjetivo es blando. Y claro que la mayoría de las organizaciones hoy en día buscan de manera primordial que las personas se identifiquen con la empresa, ¿no? Van a su parte de la inteligencia más emocional. ¿Estamos? Entonces, por ahí surgen los nuevos términos: inteligencia emocional puesta a disposición de la organización o de la empresa. Porque se ha descuidado por mucho tiempo, ¿qué cosa? La parte suave de los sistemas. Y la parte suave de los sistemas también sucede cuando tú buscas requerimientos funcionales. Porque lo primero que aparece al hacer un proceso unificado racional, uno de los primeros flujos o workflows de trabajo, flujos de trabajo, lo que tenemos es una ingeniería de requerimientos. ¿Y quién te da los requerimientos? ¿Quién te dice yo deseo que el sistema haga esto? ¿Quién te lo dice? ¿Tú lo propones? No. Tienes que tener una reunión ¿con quién? Con los involucrados. ¿Cómo se llaman esos involucrados? Stakeholders. Ellos te definen a ti lo subjetivo, qué es lo que ellos quieren para desarrollarlo tú y diseñarlo. Entonces, de ahí que el análisis empiece por un qué. ¿Un qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren los involucrados? ¿Estamos? ¿Qué es lo que quieren los involucrados? Eso que quiero no es tangible todavía. No está diseñado. ¿Estamos? Eso es la parte analítica de los sistemas, que tiene que ver mucho con esta parte suave de los sistemas. De tal manera que cuando yo ya sepa qué quiero, aquí es donde proviene e interviene ¿quién? La ingeniería. Proviene la ingeniería. ¿Para que ese qué? Para que ese qué se transforme en él. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Por lo tanto, la ingeniería a partir del qué, a esta parte, tiene que desarrollar la parte analítica, que vendría a ser el análisis. Cuando ya considero el análisis, en el que considero la parte blanda de los sistemas para trabajar planes de acción, que eso se desarrollan en las metodologías, sean las metodologías estas propuestas por el proceso unificado racional o de Rational, o lo que es la programación extrema, o Scrum o cualquier otra metodología.
Siempre voy a intentar el qué. Si voy a Scrum cada 15 días a desarrollar nuevas cosas, tengo al usuario aquí como parte del equipo de trabajo, diciéndome o evaluando si es que estoy haciendo las cosas bien. Esa parte subjetiva la diseño, la implemento en 15 días para darle revisiones al señor usuario, al que lo requiere. RUB tiene una ingeniería de requerimientos. XP tiene historias de usuarios, porque generalmente van a la persona a la que define la parte blanda de los sistemas. Sin embargo, muchos ingenieros no van a esa parte y van solamente a ¿qué cosa? A diseñar. Diseñan y generan y empiezan a generar programación sin tomar en cuenta procesos, sin tomar en cuenta la parte subjetiva, que es lo que desean los involucrados. PMBOK en su versión última, su versión de lo que es para proyectos de sistemas informáticos con cierta calidad, se necesita de que los usuarios intervengan. En el PMBOK 4 no había mucha importancia, pero en PMBOK 5 ya lo tenemos. Entonces, todo esto proviene de una parte suave de los sistemas, de entender sistémica propiamente dicho. Si yo no entiendo sistémica, yo no entiendo que existen estas dos partes, la percepción tangible o la percepción intangible de las personas sobre un propio sistema, yo no puedo hacer ingeniería de sistemas. No lo puedo hacer. Es inconcebible que yo pueda anotar solamente objetivos sin parte subjetiva. ¿Ya? Y les vuelvo a repetir, eso lo dicen las metodologías, eso lo está diciendo PMBOK de alguna manera. Todo este desarrollo lo hacen ellos. Estas nuevas modas, entre comillas, que les digo yo, ¿no? Porque cada vez hay versión tal, ¿no? Generando nuevas cosas porque se van dando cuenta. Pero si van a la parte ontológica de los sistemas, esto ha sucedido siempre. Esto ha sucedido siempre. Por lo tanto, ¿qué es análisis de sistemas? ¿Hasta qué punto llego en el análisis de sistemas? Es cierto que en el curso nosotros vamos a desarrollar el proceso unificado, pero díganme, ¿hasta qué punto sería el qué? ¿Cuándo sería el inicio y cuándo sería el fin? Dicho esto, Facundo, ¿qué harías para hacer un análisis de sistemas? En primer punto, recoger las hipótesis y las necesidades que tiene el usuario para poder interactuar, ya que existe el sistema está hecho, el gerente aparte de tener como productividad, más que productividad lo va a tener como una herramienta de uso, en el cual puede interactuar directamente de forma dinámica y el sistema pueda brindarle toda la información determinada. El sistema informático. El sistema informático. Claro, muy bien, el sistema informático. Muy bien, ¿hasta qué punto llegaríamos con el análisis entonces? ¿Hasta cuándo llegaríamos en el análisis? Cuando entendemos qué cosa. ¿Entendemos qué cosa? Recuerden que en un sistema organizacional, si yo voy a un sistema organizacional, ¿quiénes ejecutan los procesos? ¿Quiénes ejecutan los procesos? No son las personas, salvo que en la organización tengan que hacer automatización, pero en la automatización de procesos ya estamos hablando de un proceso industrial, ¿cierto? Pero en general lo que las personas necesitan para desarrollar sus procesos son dos cosas. Necesitan, para este origen de sistemas, necesitan ¿qué cosa? Sus datos. Para que ellos puedan generar ¿qué cosa? Información. Aquí hay algo interesante que yo siempre digo. Lo que nosotros tenemos en los sistemas informáticos actuales son sistemas recolectores. Profesor, pero los reportes no son sistemas, no son solo datos, es información. Claro, diremos. Claro que es información. Pero ¿quién te pidió el reporte como requerimiento? ¿Quién te lo pide? ¿El usuario? ¿La persona? Entonces, ¿quién genera la información? ¿Quién la quiere la información? La persona. La persona. Porque los otros sistemas son aquellos que recolectan datos, que lo haga por un desktop, por una máquina, que lo haga por web, o que lo haga por, no sé,
por dispositivos celulares, o lo haga por una tablet, o lo haga por sistemas embebidos, sistemas empotrados, bueno, tantas cuestiones que aparecen con sistemas, que los llaman sistemas, ¿no? Pero son sistemas que recolectan datos. La información, ¿quién la traduce? Ya sea en gráficas, ya sea en reportes. ¿Quién la traduce? ¿Quién la interpreta? ¿Quién la mide? ¿Quién la valora? ¿Quién la formula? ¿Quién la desarrolla? ¿Quién la usa? Son las personas. Entonces, esta información, cuando la persona recién observa los datos tabulados, cruzados, o los quiere mirar de alguna manera, o generar un reporte, o generar una propuesta de probabilidad a través de la estadística inferencial, estamos hablando de qué cosa? De que las personas son las que generan la información. Mientras tanto, lo que vamos a hacer nosotros, ¿qué cosas son? Sistemas que recolectan datos. Pero los sistemas informacionales tienen un sustento de la sistémica general, de la teoría general de sistemas. Por lo tanto, cuando es algo que es percibible, pero es intangible, ¿qué cosa es eso? Suave. Aquello que todavía no está diseñado, que no está modelado. Eso que no está modelado, que no está diseñado, ¿qué cosa es? Suave. Por lo tanto, hay sistemas ¿de qué tipo? Suaves. Sistemas blandos. Y aquí nosotros tenemos personas que discuten esto, ¿no? Desarrollan una metodología, la metodología de sistemas suaves. Peter Shekland, ¿no? Tenemos a Peter Shekland, Peter Senge, que lo define como la quinta disciplina, ¿no? Tener la parte de sistemas suaves. Cuando ya se diseña, cuando ya se desarrolla un plano, cuando ya se desarrolla un algoritmo, cuando ya se desarrolla un diagrama de actividades, un diagrama de procesos, un diagrama de caso de uso, historia de usuarios, eso ya es percibible. Por lo tanto, ya se empieza a diseñar. Y claro, si la persona sabe RUB, yo sé RUB, sabré que ese modelo de casos de uso o ese diagrama de casos de uso lo entenderé yo y lo entenderá la otra persona. Y estamos hablando del mismo lenguaje, ¿no? ¿Y ese lenguaje que vamos a usar cuál es? El lenguaje de modelado unificado, UM. Entonces, las dos personas lo entienden, el diseño, la idea ya está plasmada. Y estamos hablando ahí de diseñar, ¿qué cosa? Sistemas. Pero tienen un origen o una ontología blanda, que empieza con la ingeniería de requerimientos en RUB, en el proceso unificado. Por lo tanto, sistemas no es, cuando te digan ingeniería de sistemas o cuando te digan sistemas no es un programa de computadora. Sistemas no es la computadora, para eso se llama computación. La ingeniería de sistemas implica dos cosas importantes: la parte blanda y la parte dura de los sistemas. La parte analítica, la parte de la problemática, ¿cierto? La parte de la problemática situacional, aquella que tiene que ser revisada de manera subjetiva primero, con las personas, con los involucrados, y luego ser diseñada para poder ser implementada. Recién se convierte en ¿qué cosa? En hardware. La componente entonces es suave de los sistemas. Entonces, cuando hago un programa, una aplicación, pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Hardware o software? La idea, cuando está definida como subjetiva, ¿qué cosa es? Eso es blando, eso es software. Pero cuando ya está diseñada en un algoritmo, en un conjunto de pasos, que otra persona lo entiende, para poder definirlo, ¿qué es? Es hardware. Es la parte dura del sistema, porque ya se hace tangible. La percepción se hizo tangible. Sin embargo, cuando nosotros vemos la literatura, decimos software al programa, software a toda la aplicación que está desarrollada. Son programas, son aplicaciones de computadora, ¿no? Son programas que se ejecutan. Peor aún, solamente piensan en 0 y en 1. ¿En qué más piensan? No, ¿cierto? No piensan en más. ¿Cierto? ¿Piensan las computadoras? No. Su pensamiento, si lo podemos llamar así, su conocimiento no pasa de ser un 0 y un 1. Por lo tanto, empecemos a desarrollar toda la parte de lo que involucra sistemas. Y es interesante que RUB propone eso.
Sin embargo, la literatura sigue usando software y hardware indiscriminadamente, entendiéndolo como parte de la computadora, ¿no? ¿Software qué cosa es? Como nos enseñaron. Dicen es la lógica computacional, ¿no? La lógica de las computadoras. Pero si la lógica de las computadoras es devaluada, es 0 y 1. Es 0 y 1, nada más. ¿No? ¿O piensan en más la computadora? No. Su concepto, el concepto de Shannon era 0 y 1. Por lo tanto, no hay más. Entonces, el ser humano sí tiene un pensamiento distinto. El ser humano puede prever, puede aprender. El aprendizaje de las computadoras no puede hacerse. Pueden aprender, algunos dirán, bueno, el aprendizaje supervisado, no supervisado, redes neuronales, o tantas cuestiones algorítmicas matemáticas. Pero con tanta tecnología, ¿hay un robot igualito al ser humano? Que aprenda, que prevea, que defina, que escuche, que proponga, que defina, que discuta. No. No tienen dos lógicas, la lógica modal, la lógica temporal. La lógica multivaluada tampoco la tiene. No hay una lógica de ese tipo. La única lógica computacional es 0 y 1, nada más. Ustedes sí pueden trabajar el tiempo. Díganle a un robot que trabaje el tiempo. Que entienda el robot que está de día, que está de noche, o que pueda prever el día y la noche. Denle esos conceptos. No tiene lógica temporal. Lógica modal. Ustedes están aprendiendo escuchando ahorita, pero pueden aprender leyendo. Todas estas lógicas o modos de trabajar un aprendizaje para incrementar el conocimiento, dénselas a un robot, aún no es posible. Pienso yo que no va a ser posible hasta el punto en el que nosotros cambiemos la lógica computacional que es bivaluada. Cuando tengamos una lógica multivaluada, una lógica temporal y una lógica modal, será posible tener todo este tipo de aprendizajes y conocimiento. Pero si no, no. Por lo tanto, todas esas lógicas provienen del software. ¿Sí? Los involucrados te dirán cuándo quieren el sistema, cuánto tiempo necesitas para recolectar los datos y generar información, de qué modo los quieres. ¿Sí? Entonces todo esto te lo darán los involucrados. Lo interesante de notar es lo siguiente también. Es que esa lógica temporal, esa lógica de tiempo, si nosotros tenemos un tiempo, una lógica temporal, cuando nosotros hacemos un análisis cualquiera de un sistema dado, lo hacemos en un tiempo inicial. La pregunta es, luego, ¿el sistema será el mismo en otro tiempo? No será el mismo. ¿Por qué? Porque los sistemas son dinámicos. No puedo entender que el sistema o la empresa es la misma hoy y de aquí a un mes es la misma. El Perú no es el mismo el mes pasado que este mes. Hasta hace un mes creíamos que creceríamos al 8%, ¿cierto? O de repente al 6%. Hoy ya no, esperamos entre el 5 o el 4%. Por ahí el gobierno nos ha dado el 5.6%. Entonces, el sistema, digamos, es el mismo, pero tú cuando haces el análisis, ¿lo haces así, en esta línea temporal, o lo haces en un punto del tiempo? Cuando haces análisis. Lo hacemos en un punto del tiempo. La pregunta es, ¿un análisis temporal, un análisis en cada punto del tiempo, es posible? Es imposible hacerlo. Porque tendríamos que entender la dinámica del sistema. Claro. Los sistemas, por lo tanto, continuamente cambian. Inclusive los sistemas informacionales tienen que cambiar. Los reportes ya no son los mismos, los datos de entrada ya no son los mismos, se cambiaron los procesos, se unieron los procesos, ya no está la misma gente en la empresa. Mira, tienes que entender que los sistemas no son los mismos en el mismo tiempo. En esta línea temporal no son los mismos. Cambian. ¿Y cómo te preparas como ingeniero para hacer esto?
¿Qué debe saber el ingeniero para esto? Te das cuenta que hay una lógica temporal que hay que cogerla de alguna manera, diseñarla, analizarla, prever. Y aquí es donde venimos a definir lo siguiente, ¿no? Lo que hacemos son solamente sistemas transaccionales que recolectan datos. Y a eso le decimos ingeniería de sistema. No. Debe involucrar otro tipo de análisis, ¿no? Claro, tú tienes que prever cómo el sistema va a cambiar para la recolección de datos, para la generación de información, los nuevos involucrados, los nuevos procesos. Es temporal. Es temporal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los sistemas transaccionales? Analizamos el sistema en un tiempo, en un punto del tiempo analizamos el sistema para que éste genere operaciones en el tiempo y se mantenga operando en el tiempo, ¿no? Haciendo transacciones temporales en cada espacio del tiempo. Pero lo que hacemos es, antes de yo de tener un sistema informático, un sistema computacional, ¿qué hacía con mis datos? Cuando no tenía la computadora. Los sistemas empezaban a hacer, ¿qué cosa? Manuales, ¿cierto? Que es lo que generalmente ponemos en la realidad problemática, ¿no? Ah, todo es manual, pues todo es manual y necesitamos un sistema. Como no todo está en Excel, hay que hacer un sistema, ¿no? Ojo que cuando en Excel hay muy bonitos macros, ¿no? En Access ya genera formularios con bases de datos. Y personas que no necesariamente tienen una carrera de ingeniería de sistemas generan eso. Y lo generan mejor que nosotros. ¿Por qué lo generan mejor que nosotros? Porque lo adecuan a sus propias necesidades. Nosotros tenemos que ir a entender las necesidades de la persona para recién hacer el sistema. Para ver cómo ellas actúan en el proceso empresarial, para nosotros recién hacer el sistema. Pero ¿qué pasa si esas personas ya saben trabajar tecnología de información? Hay gente que trabaja muy bien sus hojas de Excel. Y cuando tú le dices, oiga, pero quiero hacer el sistema y necesito 6 meses para hacerlo. Ah, mira, yo soy ingeniero agrónomo y sé muy bien Excel. Así que yo ya tengo mis macros acá. Me voy con mi tablet y genero acá en mis macros y defino las necesidades de datos. Vengo a mi empresa y tabulo todo y ya tengo mi información, ya tengo mis gráficos y todo, ya tengo para hacer análisis y diseño de lo que voy a hacer en el proceso siguiente. Y tú me quieres hacer en 6 meses y yo el macro lo he hecho en 2 días. La habilidad del verdadero ingeniero de sistemas está en concebir el concepto correcto sobre cómo desarrollar el proceso empresarial. Entonces, hoy a los ingenieros de sistemas, de los ingenieros que están en esta línea computacional o informática, se requiere de que tengan ideas sobre el proceso, que se involucren en el proceso real de la empresa y observen la necesidad de sus personas involucradas, para que generen en un punto temporal la operatividad. Pero ojo que si generas esa operatividad tiene que ser estática, mientras que el sistema es dinámico. Porque una persona puede desarrollar un formulario cuando recién entra a trabajar, lo genera en 10 minutos, pero dale la forma mecánica del proceso a la persona. Al año ya no se va a demorar 10 minutos, se va a demorar menos, va a buscar el proceso de mejorarlo, ¿cierto? Porque nosotros aprendemos como ser humano. Pero cuando yo desarrollo un sistema, ¿aprende? No aprende. Va a ser operativo, con la misma operatividad siempre. Y los cambios voy a tener que involucrarme yo en generar nuevos cambios a mi sistema. Peor aún, cuando la empresa no tiene tecnología de información, solo terceriza, la empresa se adecúa al sistema informático y el sistema informático no se adecúa a la empresa. Nosotros llamamos esa parte adaptabilidad del sistema, ¿no? Entonces, tenemos ahí la lógica temporal que nuestro sistema no. ¿Qué es lo único que hacemos cuando hacemos sistemas informáticos? Lo único que hacemos es que los datos que se recolecten con 2 cosas fundamentales. ¿Mejorando qué cosa?
mejorando espacio y mejorando ¿qué cosa? Tiempo. Nada más. Espacio-tiempo. Si antes me demoraba 10 minutos en llenar el formulario, hoy con la computadora me demoro 5 minutos. Muy bien, antes tenía 5 estantes con datos ahí. Ahora todo eso se reduce a tenerlo ¿en qué? En un espacio de disco, en una base de datos, en un gestor de datos, ¿no? Entonces, lo único que mejoramos, ¿qué cosas son? Son dos cosas, espacio-tiempo. Igual la metodología científica es esto. La ingeniería de sistemas es más holista, propone nuevos cambios, apertura a pensamiento, apertura a conocimiento. Es bueno que desarrollen también el aspecto de la verdadera ingeniería de sistemas, porque lo otro es programática, nada más. ¿Ya? Entonces cambien ustedes un poco la estructura de lo que realmente es un ingeniero de sistemas. Cambien la formación real del ingeniero de sistemas. No somos programadores, nada más. No somos desarrolladores. Porque para programar y desarrollar necesitamos conocer todo el proceso. Necesitamos la subjetividad humana. Necesitamos la parte temporal del sistema. Necesitamos estar atentos a los cambios. Y esto no voy a entender solamente de que el tiempo cambia, sino los jefes cambian, las decisiones cambian. Por lo tanto, estamos hablando también ¿de qué cosa? Del modo. Se planea un cambio, pero un jefe quiere hacerlo de un modo, otro jefe lo quiere hacer de otro modo. ¿Y nosotros estamos preparados para esos modos? Entender qué cosa, una lógica modal. Así como nosotros también ante una decisión cambiamos, tenemos varias formas de hacerlo y nos vamos por una. En la empresa también sucede así. Hay lógicas modales. Entonces hay una lógica modal ahí también. Noten, y como tengo una variabilidad, tengo una lógica multivariada que tengo que valorar. Mira cuánto es lo que implica el análisis de sistemas. No es tan sencillo. Es cierto que en el curso nosotros vamos a desarrollar una metodología, y la metodología es el conjunto de estudios de métodos, ¿no? Estudiar métodos que se han usado en otros lugares y que nosotros podemos replicar. Pero no quiero que se queden ustedes con esa parte solamente, ¿no? Entiendan un poco más la abstracción de lo que realmente es ingeniería de sistemas. ¿Listo? Entonces, por eso es que ahí aparece, y vamos a revisar un poco ya la parte de software, entre comillas. Creo que ya lo entienden, ¿no? ¿Por qué digo software entre comillas? Software es lo que todo el mundo hoy día llama programática, ¿no? Programación, tener una lógica computacional. Pero ustedes ya creo que con esto ya pueden entender otras cuestiones dentro de la organización o en cualquier sistema que ustedes vayan a desarrollar. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente parte de desarrollar lo que es el proceso unificado.